De la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la libertad. No podemos hablar de libertad si antes no fuimos esclavos de algo, de alguien o de algún sistema. No podemos decir que somos libres si antes no fuimos esclavos de alguien. Eso no quiere decir que solamente porque alguien estuvo privado de libertad fue esclavo. No, el término esclavo en la Biblia significa ser siervo, un servidor de alguien. Pero la condición de un esclavo era una persona que obedecía todas las órdenes de su amo, de su señor, de su dueño, pero no tenía derecho a ningún salario, a ninguna paga. No tenía ningún derecho. La vida de ese esclavo dependía totalmente de las decisiones y de la palabra de su amo. ¿Por qué? Porque su amo lo había comprado, había pagado un dinero. ¿Cuál era el valor de un esclavo en el mercado? Era el valor que el amo decidía ponerle. ¿Puedes tú imaginarte? Podría valer 5 denarios, 2 denarios, 1 denario, lo que el precio que el amo pusiera, ese era el valor que tenía esa persona, porque era una persona humana, un hombre o una mujer. Y ese esclavo venía a ser patrimonio de la casa de su amo. Por ejemplo, estaba considerado al mismo nivel de un animal, al mismo nivel de un objeto. Era cualquier cosa un esclavo, era solo un sirviente y no valía nada. Por eso vamos a hablar de la esclavitud a la libertad, porque nosotros los seres humanos caímos en un estado de esclavitud espiritual desde el día que Adán y Eva pecaron. Desde ese pecado original, la condición del hombre ha sido nacer en esa esclavitud espiritual. Porque solo hay un libertador, y ese libertador es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a su pueblo, quien vino a libertar a su propio pueblo, pero su propio pueblo lo rechazó. Algunos creyeron. Y aquellos que creyeron y le siguieron a Jesucristo fueron verdaderamente libres. Y hasta el día de hoy Jesucristo nuestro Dios sigue libertando a miles y a miles y a miles. Así es que donde quiera que usted está, quédese con nosotros. Vamos a estar en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primeramente, Jesús les está hablando a judíos. Segundo, eran judíos que ya eran creyentes, que ya lo estaban escuchando, que ya estaban siguiendo sus enseñanzas. Y Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si ustedes permanecen, o sea, si ustedes están conmigo, si ustedes me escuchan y reciben mis enseñanzas, entonces ustedes van a poder ser mis discípulos. Pero en ese tiempo, según el sistema religioso como funcionaba, el discípulo no tenía derecho de escoger a su maestro, sino que el maestro escogía a los discípulos. Esto tenía que ver con todos incluso los sacerdotes judíos, aquel Sanedrín. Los grandes maestros, los grandes escribas, ellos decidían a quién iban a entrenar, a quién iban a discipular. Aquí en este caso, muchos de los seguidores de Jesús se sentían orgullosos por Jesús, por sus enseñanzas, porque venían multitudes a escucharlo, por su gran sabiduría, y muchos de ellos ya se creían sus discípulos. Una cosa era lo que ellos pensaban y otra cosa era lo que Jesús pensaba de ellos. Jesús conocía sus corazones. Por eso les dice esta palabra y los confronta a los que ya eran creyentes y seguidores de él. Les dice, si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No pretendan que todos ustedes son mis discípulos. No lo pretendan. Muchos de ustedes están aquí, pero no están aplicando mis enseñanzas. No están creyendo todo lo que estoy diciendo. Ojo, ojo con eso. Si aquel discípulo que cree fielmente y acepta las enseñanzas de Jesús, aplica las enseñanzas de Jesús, se vuelve un cristiano práctico en las enseñanzas de Jesús, ese es verdaderamente su discípulo. No solamente aquel que aprende a argumentar, no solamente aquel que aprende la teoría pero no hace la práctica. Ojo, con eso mucho cuidado.
¿Quiénes somos los verdaderos discípulos? Jesús les habla en el 32 y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ustedes están en un estado de esclavitud. Ustedes no conocen la verdad. Y luego contestan unos de ellos, ya comenzando a defenderse, a defender su posición. Y dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Me imagino que hasta en un tono un poquito enojado le respondieron a Jesús: mira, Jesús, nosotros ya no somos más esclavos de los egipcios. En nuestra historia lo fuimos, pero ya no lo somos. Ya no somos más esclavos del sistema de Babilonia. Ya no somos más esclavos de otros pueblos. Pero ni mucho menos somos esclavos de los romanos. En ese tiempo era Roma quien tenía el control de todas las regiones. Entonces ellos comenzaron a defenderse de esa forma. Y Jesús les contesta. Y les dice en el 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Les tocó la parte espiritual, la parte de la conciencia. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y mira lo que sigue diciendo. Y el esclavo, les dice Jesús, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús les estaba hablando en este lenguaje de esclavos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la historia. Ellos conocían las escrituras. De cómo Israel había sido sometido a esclavitud en tiempos pasados. Y cómo Israel había sometido a extranjeros a que fueran esclavos, sirvientes de muchos de ellos. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos la compra y venta de esclavos. Pagar un dinero para comprar a una persona. También vemos las leyes que están en Éxodo 21, en Levítico, cuando comienzan hablando las leyes de los esclavos. No vamos a entrar con mucho detalle en eso, pero por ejemplo, hay una ley que decía que si un amo golpeaba a un esclavo y le rompía un diente, este amo estaba obligado por la ley a darle carta de libertad a aquel esclavo que había sido golpeado. Si le golpeaba un ojo, tenía que darle la libertad. O sea, el amo estaba sujeto a ciertas leyes que tenía que cumplir para respetar, para no maltratar a los esclavos en ese tiempo. Jesús les estaba hablando acerca en esos términos para que ellos pudieran entender. Y ellos se sintieron un poco ofendidos porque no se consideraban esclavos de nadie. Pero Jesús les dijo: ustedes no son esclavos de nadie. Puede ser que no estén de esclavos de los romanos, pero son esclavos de su conciencia, son esclavos de su pecado. Ustedes están mal. Jesús les dijo eso porque conocía sus corazones. Y ya vamos a ver cómo Jesús revela lo que verdaderamente estos hombres guardaban en sus corazones. Y luego les sigue diciendo: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En ese tiempo, en los tiempos antiguos, cuando era común la esclavitud en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, 6 años trabajaba el esclavo. Al 7º año le daban la libertad. Y tú sabes que cuando este hombre ya salía de la casa del amo, el esclavo tenía la decisión de seguir, de quedarse como esclavo o irse, ser libre. Él tenía la decisión. En pocas palabras, Jesús les está diciendo: miren, yo soy el Hijo. Yo les puedo dar libertad a ustedes. Yo los puedo hacer libre a ustedes. Ustedes son esclavos. Y ellos no querían esa libertad. No aceptaban, no creían que Jesús era el Mesías. No lo querían creer o no lo podían recibir en sus corazones. Y luego sigue diciendo en el 37: sé que sois descendientes de Abraham. Jesús les dijo: yo sé, ustedes se sienten orgullosos porque son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Mira lo que tienen en tu corazón. En su corazón hay homicidio, hay odio, me odian y pretenden ser discípulos míos. Me imagino que entre estos estaban los verdaderos discípulos, aquellos judíos,
como Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Felipe, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Mateo, todos ellos estaban ahí cerca. Andrés, todos ellos estaban ahí. Pero muchos de los otros judíos, porque no solo eran ellos, había mucha gente que los seguía. Muchos de ellos que pretendían ya ser discípulos, Jesús los confrontó, los puso contra la pared para sacar qué es lo que verdaderamente tenían en sus corazones. Y luego les sigue diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Momento, ustedes están llenos. Mis palabras no pueden entrar en ustedes porque ustedes están llenos. La pregunta es: ¿de qué estamos llenos nosotros? A veces nosotros no queremos recibir la palabra del Señor. Y a veces nos ponen el lenguaje más dulce, más sencillo para nosotros poder aceptar a Jesucristo. Te podemos dramatizar el mensaje de Dios. Te lo podemos decir de la manera más hermosa, más amorosa, o de una forma dura o de una forma radical. Y aún nosotros no queremos creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Las palabras de Dios no hayan cabida, no hayan espacio dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás en una condición de estar rechazando a Dios. Y la razón es porque sos esclavo de algo, de algún sistema, sos esclavo de un pecado, sos esclavo. Algo está impidiendo que no recibas la palabra. Hasta que Jesucristo entre a tu corazón, hasta que Jesucristo entre a tu vida, hasta entonces serás verdaderamente libre. Hasta que recibamos a Dios. Cuando un hombre camina en la plenitud de la libertad de Dios, es hermoso. Un hombre camina con dignidad, con honorabilidad. No le tiene miedo ni temor a lo que pueda venir, porque su fe y su esperanza está en el Señor. No vive en sombra de dudas, no vive en sombra de temores. Un hombre que confía en la libertad en Cristo, un hombre que está en Dios, está seguro que aunque perdiere su vida, su alma sería salva. Esa es la plena seguridad de vivir en la libertad de Dios. No es un hombre que vive bajo ninguna opresión de nadie. No es un hombre que vive ni aún bajo la opresión de Babilonia. Por eso nosotros tenemos que estar vacíos del mundo pero llenos de Cristo. Pero no, a veces es lo contrario. Pretendemos ser cristianos pero estamos llenos del mundo y vacíos de Jesucristo. En Dios no se puede pretender vivir una vida santa. En Dios se vive santo o se vive en el pecado. No hay punto medio. No hay punto medio en el Señor. Tenemos que aprender a nosotros a equilibrar nuestra vida en el Señor. Sé que estamos peleando, luchando, todos pasamos, yo paso por eso todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Hay una pelea entre la carne, nosotros, el sistema, el mundo, los deseos. Hay una pelea. Pero en mi mente, en mi corazón está la libertad de Jesucristo. Jesús me libertó. Jesús me ha hecho libre. Y uno camina en esa fe en el Señor. Y luego sigue diciendo: yo no hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros habláis lo que habéis oído de vuestro Padre. Jesús les está diciendo, y con esto más los confundió todavía el maestro, porque les dijo: momento, yo les hablo lo que yo he visto, yo he estado ahí, yo he sido testigo ocular, porque he estado con el Padre, y ustedes no, ustedes han oído lo que les han contado, han oído lo que han escuchado, lo que les han enseñado, han oído de Abraham. No, yo he visto al Padre, les dice Jesús. Y esto no les gustó a muchos de ellos. Y más adelante en los siguientes versículos siguió una confrontación más fuerte todavía. Jesús y algunos judíos que se oponían a la verdad. Muchos hasta el día de hoy viven en posiciones de argumentar la verdad de Dios. Que si es verdad la Biblia, que si no es verdad la Biblia, que el cristianismo es real, que si no es real el cristianismo. Y viven una confrontación de argumentos, de teología, de muchas cosas. Que si esta religión es mejor que esta tiene este nombre, pero esta tiene este nombre, que esa hace esto, pero que esta no hace aquello. Y vivimos en una argumentación. No, cree en Jesucristo y serás libre.
Y el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. La sana doctrina de Dios es no alejarnos de la palabra que ya ha sido escrita. Esa es la verdadera doctrina de Dios. Esa es la verdadera libertad que nosotros podemos tener en conocer a Jesucristo. En conocer el pensamiento de Jesucristo a través de toda la Escritura. Nosotros lo podemos encontrar. Conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesucristo, cuando sabemos que Él es el centro de nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder caminar en plena libertad y vamos a dejar de ser esclavos del sistema, esclavos del pecado, esclavos de las drogas, esclavos de los vicios, esclavos de nuestros propios egoísmos, esclavos de nuestro propio orgullo, esclavos de nosotros mismos en muchas cosas, esclavos de todo el sistema que nos impide recibir la palabra del Señor. Cuando nosotros estemos dispuestos a darle de nuestro tiempo al Señor, a darle de parte de nuestra vida, entonces nosotros vamos a aprender y comenzar a caminar en una verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo. Así es que donde quieras que estás, te invito a reflexionar en este día de la esclavitud a la libertad. Bendiciones donde quiera que nos estés viendo. Nos vemos la próxima semana aquí en Tiempo en Sion. Bendiciones.